Nosotros somos el grupo 22 y el día de hoy les vamos a presentar el caso clínico número 1 de neurología. Nuestro caso clínico fue sobre un paciente masculino de 22 años de edad, estudiante universitario, originario de Patolulce, Chitepeques y residente de la ciudad. Su motivo de consulta fue por una disminución de agudeza visual de un día de evolución, y la historia de la enfermedad es: paciente refiere que hace 15 días inició con cefalia, la cual se ha ido incrementando de intensidad con una disminución de agudeza visual y sensación de debilidad en el miembro inferior derecho. El paciente refiere que sus síntomas empeoran después de bañarse con agua caliente, consulta de emergencias donde le recetan acetaminofén de 500 miligramos y codeína de 30 miligramos y lo refieren a consulta externa para estudio. La impresión clínica fue una esclerosis múltiple, pero esa está por descartar, y la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, dado que nuestro caso clínico trata sobre la neurología, es importante que sepamos de que esta es una especialidad de la medicina que tiene como función el explicar y estudiar, y derivado de esto, diagnosticar y dar tratamiento a todos los trastornos que van relacionados con afecciones del sistema nervioso. La neurología también está relacionada con la neurofisiología, que tiene como objetivo el estudio fisiopatológico de síndromes y enfermedades del sistema nervioso, tanto central como periférico. Por otra parte, también es importante que comprendamos que el sistema nervioso está constituido por muchas células nerviosas, como por ejemplo las neuronas, que a las neuronas se les atribuye la función de enviar señales químicas con el fin de que ésta cree conexiones y coordinación funcional de los diversos órganos y tejidos que existen en nuestro cuerpo. Estas neuronas están compuestas por varias partes, siendo una de las más importantes que sepamos el axón, ya que estas son fibras que se encargan de transportar los impulsos nerviosos entre ellas. La mayoría de los axones están cubiertos por una capa llamada mielina, la cual ayuda a la velocidad y a la eficacia para transmitir señales. Y cabe resaltar que diversos padecimientos pueden partir de dichas fibras, ya que muchas afecciones están relacionadas a un daño en la vaina de mielina, que son las que recubren estas fibras nerviosas. Entonces pueden provocar enfermedades desmielinizantes, como la que vamos a ver a continuación. Tenemos dos objetivos para esta actividad, y entre uno de ellos se encuentra el poder diferenciar las partes de las neuronas y sus funciones, pudiendo destacar la función de la mielina. Y la otra es identificar las vías en donde participan las fibras mielínicas para la transmisión de información tanto sensitiva como motora. También cabe resaltar que la esclerosis múltiple, pues es una enfermedad, como sabemos, autoinmunitaria, que va a afectar el sistema nervioso central, por lo menos dos áreas diferentes de esta, ya sea a nivel cerebral, troncoencefálico o de la médula espinal. Estos van a afectar niveles funcionales diferentes, como puede ser cortical, subcortical y espinal. La causa de esta enfermedad, como ya no lo mencionaban, es por daño provocado en la vaina de mielina, la cual es una cubierta que protege las neuronas, y al momento que ésta se daña, pues los impulsos disminuyen o bien hasta se detienen por completo, lo que puede llegar a provocar una ataxia, una diplopía, un deterioro cognitivo y pues otros síntomas relacionados. También tenemos que la esclerosis amiotrófica lateral, pues es una enfermedad neurológica degenerativa que va a afectar la vía piramidal a lo largo de sus primeras y segundas neuronas motoras. Bueno, no sé quién quiera decirnos qué partes componen la neurona y cuáles serían una de sus funciones. Sí, Edwin, dinos. Bueno, las partes que componen la neurona son las dendritas, que es por la cual las encargadas de recibir las señales de entrada, el soma o cuerpo neuronal celular, que también este es encargado de recibir las señales de entrada y además es el centro metabólico de la célula, y el axón, que es por donde viaja la señal de salida. Gracias. Vamos a pasar al siguiente. No sé quién nos quiere decir algunas características de la mielina, su función, su formación y su composición. Yo. Mariela, gracias. La mielina pues sirve para el aumento de la velocidad que se van a propagar a lo largo de los impulsos por medio de la fibra mielínica, y estos impulsos se van a mover continuamente como ondas para... Ay, perdón, ya me confundí. Esperemos ahí, espera un momento y... ¿Puedo volver a retomar mejor la pregunta? Y hablas desde el inicio. Ok.
La mielina sirve para el aumento de la velocidad a la que se propagan los impulsos a lo largo de la fibra mielínica. Estos impulsos se van a mover continuamente como ondas, pero en las fibras mielinizadas, o se van a propagar por la conducción saltatoria. La mielina se forma pues a partir de los oligodendrocitos, células que se enrollan alrededor de los axones, y están compuestas por lipoproteicos, y su composición también varía, pues tiene un 40% de agua, 75% lípidos y un 25% de proteínas. Las moléculas más frecuentes en la mielina son las galactocerebrocitos y la esfingomielina. Bueno, ¿quién nos quisiera dar una clasificación pues rapidita o sintetizada de las fibras nerviosas? Que la clasificación general de las fibras nerviosas se van a dividir en tipo A y C. Las de tipo A se van a subdividir en las fibras alfa, beta, gamma y delta. Y estas de tipo A son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio, pertenecientes a los nervios raquídeos. Las de tipo C son las fibras nerviosas pequeñas mielínicas que van a conducir los impulsos a velocidades bajas. También investigué sobre las vías que participaban. Entonces, las fibras A, alfa, las vías que participan son en las fibras de terminaciones anuloespirales de los usos musculares, y las fibras alfa beta, estas participan en las vías donde están las fibras procedentes de la mayoría de los receptores táctiles cutáneos aislados y terminaciones en ramillete de los usos musculares. Las fibras alfa gamma, estas van a participar a través de las fibras nerviosas de tipo A gamma, pero van a ser más pequeñas. Y las fibras delta van a usar la vía neoespinotalámica en el dolor rápido. Y las fibras amielínicas van a usar la vía paleoespinotalámica para el dolor lento, que son las tipo C. ¿Alguien sabe cómo se da la desmineralización de las fibras sensitivas y motoras de las neuronas? Gracias, Darely. Bien, pues principalmente si no hay mielina, disminuye la velocidad y la conducción del impulso eléctrico. Como se sabe, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, el sistema inmunitario se ataca a sí mismo. Por eso, comen la vaina de mielina. A consecuencia de esto, disminuye la velocidad y la conducción del impulso eléctrico, así como la capacidad de transmitir los impulsos eléctricos a lo largo de la fibra nerviosa, y no transmite los impulsos que debería. Esto se debe principalmente en las fibras motoras y sensitivas, ocasionando graves daños a la persona. La persona puede presentar paresias, hemiparesias, ataxias musculares, convulsiones, pérdida de la sensibilización y agudeza visual. Pues, ¿alguien sabe por qué los síntomas le empeoraron al paciente después de haber tomado una ducha con agua caliente? Gracias, María. Sí, se sospecha que ocurrió una desmielinización en las fibras nerviosas. Un paciente con desmielinización posee problemas para transmitir y transportar mensajes nerviosos representados por impulsos eléctricos, pero si agregamos el factor calor, los mensajes tardarán más en llegar al receptor nervioso, por lo que una neurona ya afectada por la desmielinización se verá aún más afectada debido al calor. Y si bien es dicho, el empeoramiento temporal, conocido como pseudoexacerbación, puede parecer un ataque real de esclerosis múltiple, pero sus síntomas mejorarán a medida que la temperatura del cuerpo vuelva a ser y se vuelva regular, y se aconseja evitar el calor de mediodía y tomar baños con agua templada en lugar de agua caliente. Bueno, entonces ya vimos las diferencias de las dos vías, ya sabemos nosotros pues, las diferencias que van a tener estas vías, pero ¿quién en realidad sabe qué vía se vio afectada en el paciente? Que nos lo pueda compartir. Sí, yo. La vía afectada en el paciente es la vía dorsal lemnisco-medial, ya que en el paciente posee disminución en la sensibilidad táctil en la superficie corporal. Esta vía transmite sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una sensación fina, ¿verdad? De fina degradación de intensidades. Al momento de evaluar al paciente,
con el alfiler y con el pincel se comprobó que posee dicha disminución. Gracias. Bueno, ¿alguien nos podría dar una pequeña explicación sobre los estudios realizados al paciente? ¿Sí? Gracias. Sí, tenemos que, para evaluar a nuestro paciente, los estudios que se realizaron fue el examen de líquido cefalorraquídeo y pues en este buscamos el nivel de inmunoglobulina. En los potenciales evocados buscamos la velocidad de la estimulación al realizar el examen. En hematología, la creatinina y el nivel de nítrico de urea, pues es en sangre, ¿verdad? No podemos evaluar ninguna desmineralización, por lo que nos queda que la resonancia magnética, debido a que su proceso es con magnetismo, evalúa que los protones con las moléculas de agua hacen un campo magnético, lo que hace más fácil detectarlo, ¿verdad? Entonces, al momento de que la mielina no esté en las neuronas, como la función de la mielina es repeler el agua, entonces al no repeler el agua, se encuentra un área específica con líquido, y eso es lo que se visualiza en la resonancia magnética. Y pues dependiendo del estilo o técnica que se utilice, se va a ver una luz blanca o negra, ¿verdad? Por eso decimos que la resonancia magnética es el examen más viable, ¿verdad? Bueno, ¿quién nos quisiera pues comentar un poquito sobre los síntomas y signos que encontramos en el paciente y explicar un poquito de su fisiología, ¿verdad? Gracias, Andrés. Uno de los signos o síntomas que podemos encontrar en el paciente sería el leve papilema que se encuentra en el ojo izquierdo, y este sería un signo como del resultado de la desmineralización del trayecto del nervio óptico ubicado en el globo ocular y en la entrada de la arteria central. Dado que las arterias ganglionares de la retina son las primeras neuronas de la vía visual y sus axones constituyen aproximadamente el 82% del grosor de la capa de las fibras nerviosas, la falta de mielina conduce a una transmisión deficiente de los potenciales que resultan en la capacidad visual disminuida que presenta el paciente. Y esto también puede dar como resultado la pérdida a largo plazo del grosor de la capa debido a la destrucción axonal progresiva. Otro de los signos sería la aniscoria que presenta, que este sería un signo médico que se produce debido a la esclerosis múltiple. Esto se define como la alteración en el tamaño de las pupilas debido a un estado de dilatación diferente de dicha estructura. Esta puede ser por miosis o midriasis unilateral anormal. La desmielinización, en este caso, ocasiona daños en la envoltura protectora, que en este caso sería la vaina de mielina, y cuando esta vaina se daña, los impulsos nerviosos se ralentizan, incluso se detienen, provocando así la dilatación pupilar. Gracias, Andrés. No sé si alguien más quiere complementar un poquito más con algunos aportes a esta pregunta. Sí, Jacqueline, gracias. También encontramos la fuerza muscular del miembro inferior derecho. Este tiene una puntuación de 3 en una escala de 5 y se da debido a la desmielinización de las fibras nerviosas motoras que se encargan del control motor de las piernas. Esto lo que causa es que no se transmitan correctamente las señales somatosensitivas que informan sobre las posiciones de los movimientos en esta parte del cuerpo. También encontramos lo que es el reflejo rotuliano derecho. Cuando percutimos el tendón rotuliano, la pierna se extiende, ya que las neuronas motoras alfa dirigen el impulso a un impulso nervioso al músculo cuádriceps femoral. El nervio femoral responsable de tal reflejo se extiende por todo el muslo y sus sinapsis se encuentran en el nervio espinal lumbar 2 a 4 de la médula espinal. Por lo tanto, este movimiento se ve afectado por la desmielinización que provoca el daño en la médula espinal. Gracias. Gracias. No sé si alguien sabe bien cómo funciona la transmisión sináptica inhibidora, que nos lo quiera pues compartir o explicar un poquito. Sí, Marta, gracias. Bueno, la transmisión sináptica es la conexión que va a tener una neurona con otra neurona
para poder transmitir su información. Y hay dos tipos de células, que son la célula presináptica y la célula postsináptica. La célula presináptica es la que va a enviar los neurotransmisores y la célula postsináptica es la que va a recibir los neurotransmisores. Ahora, la inhibición sináptica es el proceso en el cual la neurona presináptica y la postsináptica van a recibir la menor cantidad de estímulos, o sea, la menor cantidad de neurotransmisores. Y va a haber dos tipos de sinapsis, que son la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica tiene una transmisión bidireccional de potenciadores de acción y la sinapsis química tiene una comunicación correccional. Bueno, ¿y alguien nos podría decir en qué consisten los potenciales evocados? ¿Qué es en realidad lo que califican? Sí, Carlos, gracias. Yo puedo hablar un poco sobre los potenciales evocados, los cuales se refieren a la exploración neurológica, que tiene como fin la evaluación de las aferencias, llamadas también sensaciones. Primero que nada tenemos que hacer un resumen. Esto ya lo dijimos, que esta patología lo que hace es atacar las vainas de mielina. Esto lo hace porque es una enfermedad autoinmune en la cual las células de nuestro cuerpo reconocen a las células propias de las ajenas. Sin embargo, esta patología lo hace como que confundirse un poco. Entonces, lo que va a hacer es destruir las vainas de mielina que recubren los axones. Los potenciales se encontrarían distorsionados, no estarían normales, debido a que la vaina de mielina lo que nos hace es transmitir los impulsos nerviosos con mayor facilidad. Tiene una mayor velocidad también. Y entonces, esto lo podemos ver en el paciente manifestado al explorar la agudeza visual del ojo izquierdo, el cual no es tan bueno, y también en el miembro inferior derecho, el cual sus reflejos se encuentran disminuidos. Gracias. Bueno, entonces hemos llegado casi que al final de nuestra discusión del caso. No sé si alguien nos quiera compartir alguna conclusión a la que llegó tras escuchar todas las preguntas y las explicaciones que nos acaban de compartir nuestros compañeros. Sí, Jennifer, gracias. Bueno, para concluir, la vaina de mielina permite que los impulsos eléctricos pasen a través de las neuronas de manera rápida y eficiente. Cuando la mielina se daña, los impulsos se vuelven más lentos, lo que puede provocar enfermedades como la esclerosis múltiple. Aquí podemos resaltar que la esclerosis múltiple no es una enfermedad contagiosa y no transmisible. Sin embargo, muchos estudios existentes han demostrado que la causa es genética o ambiental. La característica clínica más singular de la esclerosis múltiple es su versatilidad. Los síntomas y signos varían según la localización de las lesiones desmielinizantes, extendiéndose en el tiempo y en el espacio, y pueden ocurrir en cualquier lugar de todo el sistema nervioso central, preferentemente en la corteza, el tronco y la médula espinal. Gracias. Entonces, pues aquí finalizamos esta actividad. Muchas gracias por la participación de todos. Espero tengan día.